que vamos a... ya tenemos aquí cargado el AdventureWorks. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos? Usualmente vamos a tener una base de datos normal. Por ejemplo, aquí podríamos tener el AdventureWorks DW, que es una base de datos. Esa es la base de datos que usualmente es la que vamos a utilizar como el Data Warehouse, ¿cierto? Ahí vamos a poner toda la información, va a tener un montón de información. Pero si recordamos, en SQL Server y en todas las motores de bases de datos, nosotros podemos, para cada base de datos, decirle específicamente cuáles son dos archivos principales. Uno lo que sería es el archivo de datos y el otro sería el archivo de logs. Y esto está, digamos que es el nombre lógico, que es AdventureWorks DW Data y AdventureWorks DW Log. Yo le digo específicamente que se almacene en un directorio y un nombre del archivo. Punto. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Toda la información de data, aquí en este caso, toda la información de AdventureWorks DW, todos los datos de todas las filas van a estar en ese archivo. Entonces, al final lo que voy a tener es un archivo muy grande. Entonces, ¿qué es lo que está detrás del concepto del particionamiento? El concepto del particionamiento es poder aprovechar las capacidades que hay ahora en SQL Server, por ejemplo, desde hace años, que es poder manejar el concepto de file groups. El file group, vamos aquí, puedo generar otro file group, es que yo puedo tener dentro de SQL Server distintos file groups, o sea, grupos de archivos, y cada de esos grupos de archivos puede tener un archivo físico distinto. Entonces, ¿qué es lo que está detrás de eso? Cuando yo tengo una base de datos grande como AdventureWorks, en lugar de tener un solo archivo MDF inmenso, yo puedo tener varios archivos físicos. Si yo tengo varios archivos físicos, puedo almacenar esos archivos físicos en distintos sistemas de disco. Entonces, ahí está el desempeño. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Estoy tomando una base de datos muy grande y estoy dividiéndola en varios archivos de disco. Entonces, una forma de dividir una base de datos en varios archivos de disco es que yo tengo esta base de datos AdventureWorks, Data, y tengo Data 1, Data 2, Data 3, Data 4. Entonces, puedo poner toda una tabla grandota en un solo archivo, otras tablas en otros archivos y otras tablas en otros archivos. Esa es una forma de poder hacerlo. Y cierto, voy a estar aprovechando más varios discos. Esto es solo cómo se distribuyen los datos, que yo puedo tener en SQL Server la capacidad de tener varios discos. Y la ventaja de esto es que a la hora de poder varios discos, vean que les estoy hablando de poder tener una tabla en un archivo, nada más. Pero la ventaja de particionamiento, que es lo que vamos a ver, y el script que les voy a mostrar, es que me da la capacidad de que yo pueda tener asignados 5 archivos físicos a la base de datos y una tabla, dividirla y expandirla entre esos 5 archivos, distribuir las filas. Entonces tengo un pedacito de la tabla en el archivo 1, un pedacito en el archivo 2, un pedacito en el archivo 3, un pedacito en el archivo 4. Desde el punto de vista lógico, se va a ver que es una sola tabla, pero físicamente está dividida en varios archivos físicos. ¿Eso qué ventaja nos da? La ventaja nos da es de que el particionamiento yo lo podría hacer, por ejemplo, por año. Entonces yo elijo que las ventas están por año. Entonces cuando alguien selecciona las ventas del año 2011, se consulta un archivo físico. Cuando otra persona consulta las ventas del año 2010, se consulta otro archivo físico. Esto es importante porque se puede utilizar para manejar los históricos. Entonces, en SQL Server yo puedo establecer varias particiones y yo puedo decirle, esta tabla va a estar en esta partición y él me distribuye los datos. Y yo puedo tener una partición que sean los datos históricos. Entonces, puedo poner en un archivo físico los datos históricos y cuando se hacen consultas de los datos más nuevos están en otra partición, están en otro archivo físico. Entonces son más rápidos las consultas, entonces no están revueltos físicamente los datos históricos con los datos nuevos. Entonces es una forma. Entonces,
¿cómo es que podemos hacer el particionamiento? Vamos a probar acá este script. Y veamos que aquí tenemos primero que dice utilizar AdventureWorks DW. Cuando utilizamos AdventureWorks DW, lo que queremos hacer es poder hacer un particionamiento. Aquí el particionamiento que vamos a hacer es que queremos, voy a adelantarme un poquito aquí, poder tomar Internet Sales, ¿verdad? Que es la tabla de ventas, y poder tomar esa tabla de ventas y físicamente almacenar esa tabla en varios archivos físicos. Aunque lógicamente es una sola tabla. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? En SQL Server existe el concepto de Partition Function. El Partition Function lo que me dice es cómo quiero yo dividir los datos. Entonces, ven aquí, ¿qué es lo que me está diciendo? Estoy diciendo aquí rangos. Entonces, ¿qué le digo? ¿Cuáles son los rangos que estoy estableciendo? Vea, 1 de enero del 2004 y 1 de enero del 2005. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo acá? Voy a dividir mis datos, primero, todo lo que esté antes del 1 de enero del 2004, los datos que están entre el 1 de enero del 2004 y antes del 1 de enero del 2005, y después todos los datos que están del 1 del 2005 en adelante. ¿Cuántos rangos puedo poner acá? Todos los rangos que yo quiera, depende de cómo yo quiera dividir mis datos. ¿Lo tengo que hacer siempre por fecha? No. Usted tiene que elegir cuál va a ser la forma que va a particionar los datos. Aquí, como son ventas, y son ventas, digamos que están prácticamente por día, queremos dividirla por esos rangos, por años. Pero ustedes podrían elegir, no, yo lo que quiero es dividir las ventas por compañía, o dividir las ventas por provincia, por país, etc. La única, criterio que hay que tomar en cuenta es de que ustedes tienen que considerar que se haga una distribución equitativa de las filas. El particionamiento lo que quiere hacer es tomar una tabla grandota, dividirla en pedazos que sean de tamaño parecido, ¿verdad? Y distribuirla entre distintos archivos físicos. ¿Cuál es la ventaja de esto? Si ustedes tienen una máquina con múltiples procesadores y tienen una máquina con múltiples discos, el engine de SQL Server lo que va a hacer es ver, esta tabla está particionada, entonces cuando un query viene y estoy consultando, por ejemplo, las ventas del 2004 y del 2005, en paralelo empieza a leer. Entonces, en paralelo empieza a utilizar los discos, en paralelo le asigna diferentes procesadores para procesar ese query y después une el resultado, lo cual te da, al final es mayor desempeño. Porque está consultando pedacitos. E igual, si yo hago una consulta solo por los datos de 2004, no tiene que consultar todo el archivo inmenso, sino que consulta solo un archivo y solo una partición. Es igual que, y a esto le puedo agregar índices. Entonces yo tengo índices por partición, etc. Entonces eso es importante. Eso sí, vean que yo creo la función de particionamiento. Le voy a hacer por fecha, puede ser por cualquier tipo. Ustedes lo eligen. Ahí está. Después tengo aquí que tengo que crear los archivos físicos. En este caso estoy agregando primero los file groups, que es donde los voy a dividir. Después que tengo aquí agregados los file groups, yo tengo que generarle nuevos archivos físicos al AdventureWorks. Transact SQL lo que está haciendo es agregando un archivo físico. Dice que al AdventureWorks le agrega un archivo físico que es, lógicamente, se llama data1 y que es AdventureWorks D1, ¿verdad? Y aquí yo le digo aquí el tamaño. Aquí todos los archivos físicos van a estar en C, ¿verdad? Esto es solo por ejemplo académico. Usualmente esto debería estar mapeado a distintos sistemas de disco, o sea, a distintas unidades. Pero para que eso se genere automáticamente. Cuando se tienen las particiones, si nos acaban las particiones, hay unas técnicas que se llaman partition switching y sliding window. Entonces, dentro de esas scripts me permiten automatizar, por ejemplo, si yo tengo otra vez un nuevo año, yo quiero mover los datos de los años viejos a las particiones viejas o moverlas históricos y crear una partición vacía.
para empezar a agregar los nuevos datos. Eso se llama sliding window. Entonces ustedes pueden buscar sliding window SQL Server en internet y les va a aparecer un script donde está. También lo pueden buscar en mi blog, ahí hay un castrom.blogspot.com, ahí hay un script publicado de el sliding window para hacer eso. Entonces, creamos los file groups. Después, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Se tiene que haber creado los file groups. Ahora tengo que crear algo que se llama el partition schema. El partition schema, vean lo que está haciendo es que dice, utilice la partición, ¿verdad? Dice partition scheme ps order date como partición pf order date. ¿Recuerdan que era pf order date? Era el partition function que habíamos definido arriba, que me definía los rangos. Y además, los rangos, recuerden, era lo que estaba antes de la fecha, 1 de enero de 2004, lo que está en el 2004, ¿ven aquí? Antes, lo que está en el 2004, lo que está después del 2004 y antes del 2005, y después lo que está en enero de 2005 y superior. Son los rangos. Entonces, lo que hago es de que esto se lo asocio a los distintos file groups. Y estos file groups, ¿qué eran? Archivos físicos separados, ¿cierto? Entonces, yo lo selecciono, se genera, y ahora lo que tengo que hacer es tomar una tabla existente. En este caso se va a tomar una tabla, se va a crear una nueva tabla que se llama Partition Fact Internet Sales, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer es decirle, queremos crear esa tabla, hasta el momento es igual, pero hay un cambio al final del transact SQL. Este es un create table, pero tiene un on. ¿Lo ven? On ps partition scheme order date. Y le digo la fecha. Entonces, eso lo que le está diciendo a la tabla es, voy a cambiarla acá, es cree la tabla y cree la tabla inmediatamente dividida en el esquema que yo dije. ¿Y cómo digo el esquema? Con los rangos de fechas que yo dije. Cuando tú pasas una tabla normal, con un esquema así, tienes que volver a reconstruir. Hay que reconstruirla, digamos. No existe una forma de decirle tabla existente, autodivídase mágicamente. Hay que volver a insertar los datos. Esa es una pequeña consideración que hay que tomar. Igual, si algo está particionado y después lo quieren volver a unir, hay que hacer cierto trabajo. Entonces ahí hay mucho trabajo de entrada-salida. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a crear esta tabla, partition table, la creamos, y ahora lo que vamos a hacer es insertar datos. Aquí lo que vamos a hacer es tomar los datos anteriores y prácticamente lo que estamos haciendo es seleccionando todo lo que está en Fact Internet Sales y lo vamos a insertar en la tabla de Partition Fact Internet Sales. La ventaja de los partition function es que, recuerdan que yo le había dicho que la columna para la partición era la fecha. Entonces, cada vez que yo inserto en la tabla que está particionada, SQL Server pone los datos en el archivo que uno quiere. Digamos, uno no tiene que decir nada, ya es automático. Igual, cuando uno hace un select, o sea, por ejemplo, todas las operaciones de insert, update, select, son normales, son transparentes. La base de datos, el motor, se encarga de hacer esto. Se insertan unos datos, que va a tardar un poquito. Y después yo puedo empezar a consultar la información. En este caso yo puedo saber específicamente información de cómo está mi tabla. Y prácticamente lo que quiero saber es información sobre la tabla de Partition Fact Internet Sales, y hay una tabla del sistema que se llama sys.partitions. Entonces yo puedo preguntarle a SQL Server cuáles son las particiones que están en esa tabla. Entonces selecciono y me dice aquí, voy a hacer esto más grande, me dice específicamente esta tabla tiene 3 particiones, que eran las que habíamos definido. Y me dice, sí, y me dice específicamente cuántas filas tienen esas particiones. ¿Verdad? Entonces ahí vemos que sí están divididos. También podemos hacer este otro select. Este select
lo que nos dice es, consulta todos los datos y me dice el dato o la fila en qué partición está. Entonces yo puedo saber en qué partición está esa información. ¿Cómo lo sé? Utilizando esta función que está aquí. Que es el $partition. El $partition me va a decir en qué partición está. También yo puedo verificar cuáles son los valores máximos y mínimos, por ejemplo, los rangos en que están en cada una de las particiones, con este otro select que nosotros tenemos aquí. Entonces aquí están los rangos. Recuerden que nosotros pusimos unos rangos, que eran los valores absolutos, pero no necesariamente esos rangos existen. Entonces aquí podemos saber cuáles son de verdad los límites que hay en cada de las particiones, los datos reales, los datos insertados. Entonces ven de que así es como lo podemos estar trabajando. Entonces, las particiones es bastante fácil de trabajar. Lo difícil es escoger por qué este método particional. Y después, si queremos deshacer todo, ejecutamos un transact SQL y ya nos borramos todas las tablas, todos los file groups y todo, y ya Adventure Works está dentro de todo lo que serían los aspectos normales. Entonces, como pueden ver, lo que tenemos son el uso de particionamiento. Entonces, es muy útil cuando estamos trabajando en eso. Y si queremos trabajar con las particiones, están esos algoritmos de sliding window. Hay que siempre buscar sliding window. ¿Por qué se llama sliding window? Porque yo voy moviendo los datos. Y usualmente lo que voy a tener es siempre una partición libre, para poder jugar una partición libre antes y una partición después, para poder estar jugando con los distintos datos. Entonces, la ventaja que me da particionamiento es que yo puedo específicamente dividir los datos. También es conocido ese sliding window como rolling window approach, ¿verdad? Entonces, la ventaja de esto a la hora de tener diferentes particiones es que si yo puse diferentes particiones, yo puedo cargar particiones por separado. Entonces, imaginen que yo estoy cargando un data warehouse, estoy cargando datos históricos. Entonces, yo cargo los datos del año 2004. Después tengo otra ETL para cargar los datos del año 2005. Y están cayendo en particiones separadas. Entonces, no tengo que estar recargando los datos. Entonces, eso es importante. Otra de las ventajas que tienen las particiones es que yo puedo poner las particiones, algunas como read only. Entonces, imagínense que yo cargué los datos del 2000 hasta el 2005 y eso ya los considero datos que son históricos. Entonces, yo puedo poner ese file group como read only y esa lo que hace es que acelera las consultas. ¿Por qué? Porque cada vez que ustedes hacen una consulta, SQL Server tiene que verificar si ese dato está siendo modificado por otra. Pero si ya está con el atributo de read only, sabe que nadie lo va a modificar. Así que, no importa. Además de que ustedes mencionan que quisieran modificar una posibilidad. Sí, eso es importante. Sí, ya quedan ahí y no se pueden modificar, entonces todo eso es mucho más rápido. La forma que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer con los datos de particiones? Con los datos de particiones, o sea, devolvernos acá, existe toda una serie de estatutos que pueden ser utilizados dentro de los datos relacionales, como lo que serían switch, merge, split. Por ejemplo, usted ha visto que ahorita tengo particiones, pero yo tengo que empezar a trabajar sobre esas particiones. Entonces yo puedo hacer algo que se llama un switch de particiones, cambiar el orden, hacer un merge de particiones o dividir una partición en dos. Entonces tengo diferentes enfoques para poder estar utilizando esos detalles. Después tenemos que, además de poder hacer particionamiento de datos relacionales, yo puedo hacer particionamiento de datos multidimensionales. En los datos multidimensionales, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo? Igual, la misma idea. El cubo se almacena en archivos físicos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros para
poder interactuar con dichos archivos físicos. Si tenemos el cubo en un solo archivo, es más difícil de estar procesando. Y además, yo puedo decirle a las agregaciones que en lugar de estar procesándose todas las agregaciones a la vez, yo quiero procesar las agregaciones por partición. Entonces, eso es importante tener en cuenta que también lo podemos hacer. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo? El particionamiento permite específicamente estar dividiendo el cubo en pedazos administrables o pedazos más manejables. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahí? Yo podría medir, como lo vamos a ver ahorita, el cubo, como se ve acá, por mes o por año, ¿verdad? Entonces, cuando yo proceso el cubo, yo le digo procese este año, o procese este mes, o procese esta semana. No le tengo que decir procese todos los datos. Entonces, eso por eso dice que me aumenta el desempeño. Ahorita lo vamos a ver cómo se hace eso en AdventureWorks. Lo otro es que las particiones pueden tener diferentes opciones de almacenamiento. Entonces, eso es lo que va a estar haciendo. ¿Qué ventaja nos da las particiones? Las particiones nos dan la ventaja de que vamos a tener posibilidad de hacer particionamiento en paralelo. Se pueden hacer queries en paralelo también. Después de esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Existe, digamos, algunas guías para estar estableciendo el particionamiento. Ahí nosotros tenemos que elegir cuáles son los límites de la partición y además el nivel de almacenamiento y las agregaciones. Por ejemplo, si yo tengo aquí el análisis services, vean aquí, tengo por default que todas las diferentes order details, por ejemplo acá, yo le puedo decir que por default, digamos, la agregación es de molap, pero yo puedo dividir, vean que solo tiene una partición, que es la partición por default, pero yo puedo agregarle más particiones. Aquí les voy a mostrar igual otra vez el cubo de AdventureWorks, y algo importante que está acá, esto que se ve acá, son las particiones. ¿Cómo defino las particiones? Es algo muy sencillo. Por default solo hay una partición al inicio, pero prácticamente, vamos a ver acá. Ven que aquí está la opción que dice nueva partición. Entonces, la nueva partición, déjenme copiar esto acá. La nueva partición lo que me va a decir precisamente es, específicamente, qué es lo que yo quiero utilizar. ¿Cuáles son? En este caso, las tablas. Solo tenemos una tabla de hechos, que es Fact Internet Sales. Después, yo le tengo que especificar cómo quiero filtrar los datos. Las particiones en el análisis services, prácticamente lo que me va a decir es, usted quiere dividir los datos. Vean que es distinto a las particiones que hay en el modelo relacional. Entonces dice, okay, usted quiere tener varias particiones en este cubo. Entonces, de la fuente de datos, dígame qué quiere incluir en esta partición. Entonces, usualmente lo que hay es una consulta. Y él, vean que me está sugiriendo la consulta por default. Todos los campos, y aquí está el where. Entonces, en este where es que uno elige por qué quiere particionar. Quiere particionar por fecha, quiere particionar por algún otro atributo de la tabla de hechos. Digamos, le voy aquí a le voy a dar aquí un paste. Este es un paste. Vean que el where prácticamente lo que me está diciendo, voy a agregarle aquí un rango más, es que yo quiero generar una nueva partición donde el order date de la tabla de hechos es mayor o igual al 1 de enero del 2009 y menor o igual que el 31 de diciembre del 2009. Aquí estamos haciendo particionamiento por año.
Usualmente es por año, pero no necesariamente. Digamos, puede ser que su cubo esté organizado de otra forma y tengan que tener otra forma de partición. Entonces, ¿verdad? Le decimos check. Está. Después, ¿cómo es que vamos a hacer el procesamiento de esa partición? Lo que vimos que sea en este dato. Después, ¿dónde se van a almacenar esa partición? Está por default en data de SQL Server. Vamos a mostrar ese directorio. Aquí es donde se va a almacenar la información. ¿Ven? Aquí está toda la información. Entonces le decimos que almacene los datos acá. Digo next. Y después, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Yo le puedo decir que para esta partición se diseñe cómo se van a manejar las agregaciones. Entonces le puedo decir que copie el diseño de agregación de una partición existente ya. ¿Ven? Estas son las particiones que ya hay en esta SKU, o quiero diseñar las particiones ahora. Le doy aquí finish. Entonces me sale el wizard de diseño de agregaciones. Next. Aquí puedo elegir igual. Le puedo decir que vuelva a contar los datos, ¿verdad? Next. Y después le voy a decir específicamente que empiece a definir el nivel de agregación. Como pueden ver acá, está inicializando y él va a empezar a calcular las agregaciones. No sé si ven aquí abajo la barra, cómo va avanzando, y después cómo va avanzando el nivel de optimización. Aquí el nivel de optimización ya está llegando ya al límite, llegó al 30%. Entonces ahí se... Y el nivel de optimización, con ese nivel de optimización, como tenemos muy poquitos datos, dice que se han diseñado 46 agregaciones y el nivel de optimización un 30%, que utilizan 57.1 KB. Es una base de datos realmente pequeña. Podemos aumentar aquí el nivel un poco más, ¿verdad? Vamos a resetear y volver a calcular. A ver qué nos dice aquí. Digamos, vamos viendo que lo cambié del 30% al 50%. Empieza a hacer los distintos niveles de agregación. Igual el nivel de optimización va aumentando. Vean cómo va aumentando la cantidad de espacio que vas utilizando en disco. Entonces, ¿qué quiere decir? Cada vez está calculando más y más agregaciones hasta llegar al nivel que yo estoy diciendo, ¿verdad? Y en este caso, 50% de cálculo de agregaciones va a llegar de una 187.2. Aquí se ve muy rápido, pero dependiendo, con un cubo bien grande, ahí sí hay mucha diferencia en la cantidad de espacio físico que se está utilizando. Y le puedo decir que procese la agregación ahora o que la procese después. Le digo finish. Y ahora lo que puedo ver es específicamente acá las distintas particiones. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos aquí que la tabla de hechos ha sido dividida en varias, que es por año. Y la ventaja de esto es de que a cada una de estas les puedo poner un modelo de agregación distinto, ¿verdad? Unas pueden ser MOLAP, otras pueden ser ROLAP, otras pueden ser OLAP. Y además, los niveles de agregación, vamos, ese es el storage setting, y además los niveles de agregación pueden ser distintos. Yo podría decir que los datos más recientes estén en MOLAP y con el nivel de agregación más alto. Pero conforme los datos se van haciendo históricos viejos, que no tengan tanta agregación. E incluso podría elegir
si los datos viejos no han cambiado, no vuelvo a procesar esa partición, ¿verdad? Solo proceso la nueva partición, porque sé que esos los datos son los que están cambiando. Entonces, es importante poder notar, digamos, que en las tablas multidimensionales también puedo, vamos en el cubo, también puedo aplicar el concepto de particionamiento para acelerarlo. Igual, pueden ver, digamos, aquí Sales Reason solo tiene una partición, Intensive Order 4 particiones, y ustedes eligen, digamos, cuál va a ser el tipo de presentación. En este caso, vean, igual, se está haciendo por fecha. Sí, digamos, el storage, en el mismo cubo, yo puedo decir que una partición es molap, en el mismo cubo otra partición podría ser rollup, en el mismo cubo otra partición podría ser follap. Entonces me da esa facilidad. Entonces es bastante importante, digamos, que yo pueda tomar en cuenta lo que sería el particionamiento en los cubos de SQL Server. Que vean de que en realidad es una opción bastante útil para aumentar el desempeño, pero además de poder aumentar el desempeño, me permite tener la ventaja de que se puedan utilizar diferentes modos dentro de el SQL.